Es grato tener la oportunidad de, en esta edición de La Cuadratura del Círculo, de conversar con Alonso Segura. Él fue ministro de Economía a partir de septiembre del 2014. Nos acompañan Aldo de Filippi y Sebastián Otero, asociados de IIG. Vamos a conversar con Alonso sobre la situación que está atravesando el país y la perspectiva que se abre por este cambio de constitución que algunos candidatos están proponiendo. Ahora, ¿cómo salir de esto? ¿Cuándo saldremos? ¿La fortaleza fiscal va a resistir estos embates? ¿Y cuándo volveremos a crecer? Ese sería un tema, Alonso, para empezar, y quisiera agregarle otro para abrir la conversación. ¿Cómo podríamos incorporar a los informales al modelo económico, integrarlos? ¿Y cómo puede sostenerse un país donde la mayoría es informal, está al margen, y el Estado muestra evidentes problemas de gestión? O sea, ¿cómo ves esta combinación de componentes? Evidentemente los resultados de digamos, del país frente a la pandemia no han sido los deseables. Una de las mayores contracciones en la región va a estar en torno al 11 y pico por ciento, menos de lo que en algún momento se pudo haber pensado, básicamente porque en general las economías han tenido impulsos, digamos, fiscales y monetarios que han ayudado a que haya un soporte económico. Y los precios de las materias primas están bastante por encima de lo que estaban pre-pandemia, ¿no? Si no, la situación puede haber sido peor. Pero tenemos igual una de las peores contracciones y todavía estamos en el medio de la pandemia, sin claridad sobre vacunas y cuándo lo podremos superar, ¿de acuerdo? Y ya con una nueva cuarentena bastante más focalizada, pero que en algo va digamos, a restar de la recuperación estadística una parte importante que se va a ver este año, ¿no? Si no se endurece la cuarentena, digamos, en términos de paliación de actividades económicas en lo que resta el año, sí vamos a observar un número de crecimiento que no creo que llegue a doble dígito, pero probablemente sea un 7 o 8%, ¿no? Esta cuarentena, como está diseñada en este momento, debe paralizar el 5% de la economía, un poquito más quizás, o restar 5 puntos de la actividad económica. No 40 como fue en el mes de abril del año pasado, por ejemplo. Entonces, un año en que veamos una recuperación, la pregunta es de qué magnitud, pero expuestos a los embates de la pandemia. Otros indicadores lamentablemente no muestran la misma velocidad de recuperación de los mismos niveles, ¿no? Por ejemplo, empleo adecuado. La data de cierre de año de empleo de Lima Metropolitana muestra más de 30% de contracción. Todavía enfrentamos una trayectoria de recuperación que va a ser relativamente larga, ¿no? Si bien comparemos con el año 2008-2009, 2008 se crece mucho, 2009 se cae a 1, se crece casi un 10% en 2008, se va a 1, el 2010 se va casi a 9%, y de ahí comienza el descenso a niveles 6, 5 y pico, y cuando se caen los precios de materias primas nos vamos a los niveles promedio que estamos viendo alrededor de 3, ¿de acuerdo? Algunos años mejores que otros, algunos años de 4, algunos años de 2 y pico, tenemos en promedio alrededor de 3. Entonces, ahorita podríamos ver un poco el mismo efecto, ¿no? Un 2021 que tenga un número alto de crecimiento, pero después converger a lo que es nuestro crecimiento potencial. Entonces ahí la gran pregunta es cómo hacer para elevar este crecimiento potencial, por un lado. Por otro lado, en la parte fiscal, quedamos bastante vulnerables. Hoy día, por ejemplo, el gobierno sacaba un decreto de urgencia para uso de cuentas del Tesoro y el Fondo de Stabilización Fiscal para usar esos recursos en respuesta a la pandemia. La verdad, el decreto no lo entiendo mucho porque, ustedes preguntan por qué, porque en el Fondo de Stabilización Fiscal ya no hay plata, hay $1 millón, no hay nada. Ya lo sacaron el año pasado todo, ¿no? Y en otras cuentas del Tesoro también está en mínimos históricos. Es decir, si bien es cierto tenemos todavía uno de los niveles de deuda más bajos de la región, la trayectoria y la velocidad de acumulación por flujos sí es preocupante para un país como Perú, cuya fortaleza principal es macro, ¿de acuerdo? Nuestras calificaciones crediticias se amparan de manera desproporcionada en esas fortalezas macro.
sobre todo en el lado fiscal, hay claras debilidades, ¿no?, que se han generado. Para que tengan una idea, el año 2016 dejamos más de 14.000 millones de dólares entre el Fondo de Estabilización Fiscal y las cuentas del Tesoro líquidas en dólares. Son para disponibilidad inmediata. Más de 14.000. Más un crédito contingente, un DPL con el Banco Mundial, dos en realidad gemelos, por un valor de 2.500 millones de dólares, que eran para uso inmediato de libre disponibilidad. Es decir, dejamos un colchón financiero, FEF, más recursos líquidos, más estos créditos, de 16.700 millones de dólares. ¿Ok? Hoy día el crédito ya lo usaron, ya no hay FEF, y en las cuentas del Tesoro hay menos de 3.000 millones de dólares, para que tengan idea de la velocidad de consumo de activos. El Estado tiene otros activos, sí, tiene otros activos, pero muchos de ellos no son fácilmente utilizables, ni legalmente utilizables para financiar el presupuesto público. La capacidad del Estado peruano de financiar déficits grandes en este momento, sobre todo en situaciones disruptivas, es bastante menor porque te has consumido gran parte de tus ahorros líquidos. Es decir, dependemos fundamentalmente de mercado, ¿no? Entonces, sí tenemos que ir consolidando esta posición fiscal en los próximos años, ¿no? Tenemos que restaurar las reglas fiscales, si se quiere con modificación de niveles, si se cree que se puede tolerar un déficit más alto de manera permanente, bueno, que se plantee, pero sí hay también algunos problemas ahí que podrían afectar nuestras calificaciones crediticias y a través de eso, pues el costo de endeudamiento, el acceso, etcétera, para sector público y sector privado, ¿no? Recordemos que ya sufrimos un cambio a perspectiva negativa y posiblemente este año nos den la primera rebaja en calificación crediticia a alguna de las clasificadoras. Dos, obviamente, y debería ser número uno, gestión de la pandemia. La parte sanitaria no ha sido gestionada bien. Tengo mis dudas de si va a ser gestionada bien en lo que resta de este año. En la parte económica, la están manejando algo, partiendo de que no han cerrado un bloque importante de la economía que no ayudó a cortar la transmisión la vez pasada, justamente por la informalidad de la economía peruana y otros factores condicionantes, los que podemos hablar en el segundo bloque. Y ya voy perdiendo la cuenta de cuántas leyes aprobadas por este Congreso son inconstitucionales, pero siguen insistiendo, ¿de acuerdo? Entonces, el Ejecutivo tiene que seguir buscando mecanismos para tratar de observar y, si es necesario, llevar al Tribunal Constitucional las leyes que salgan. Ahora estamos discutiendo otras de topes a tasas de interés, crear una aerolínea nacional de bandera y no sé cuánta otra iniciativa sin sentido que solo va a, digamos, a comprometer la sostenibilidad fiscal por un lado, pero por otro generar distorsiones en la conducción de actividades económicas y afectar, digamos, las condiciones de inversión y de generación de empleo, ¿no? Entonces, diría que por ahí van las tres grandes cosas que tiene que hacer económicamente los próximos meses que el gobierno, ¿no? Pandemia, plantarle cara al Congreso y por otro lado ver cómo puede generar algún tipo de impulso económico, básicamente haciendo que la inversión fluya, aunque ya se ha vuelto una mala palabra, destrabando algunos proyectos privados puramente o público-privados que podrían comenzar a avanzar. Mucho más no va a tener margen de maniobra para poder hacer y a esas alturas. Entonces yo creo que lo dejaría ahí. Mencionaba que los temas que has comentado, Alonso, son muy importantes, muy interesantes, pero algo que quizá la gente no alcanza a comprender, como no están, digamos, participando de las decisiones que las personas en el Ministerio de Economía y en particular el ministro tiene que tomar, todos los días vemos que los presupuestos públicos de todos los sectores no se ejecutan, que se gasta la mitad, la tercera, la cuarta parte de lo que tiene. Habiendo tanta necesidad en salud, en educación, entonces estos recursos no están disponibles para poder atender estas necesidades fiscales, punto primero. Y segundo, ¿por qué si no lo ejecutan no se invierte esta porción del presupuesto de forma tal
de que pudiera contribuir a la reactivación de la economía, reasignándolo a otros sectores, a otros proyectos, a iniciativas privadas, PPPs, que podrían de otra manera no tener una contrapartida. Ese es un primer tema. Y el segundo tema, también creo que es muy importante, aparte de las gestiones propias o naturales y complicadas de un ministro de Economía, tú tuviste una gran función que fue en algún momento llamada el destrabador de proyectos, que habían sido autorizados para que el sector privado o el gobierno lo realizara. La gran pregunta es, ¿por qué era necesario un destrabador? ¿No había ya comprensión de la importancia de la inversión que se había aprobado? ¿Por qué tienen que pasar por tantas autorizaciones? ¿Por qué no hay conciencia de que sin inversión no hay progreso? Creo que son temas que todo el mundo se pregunta y que son difíciles de responder. ¿Qué comentarías sobre ello? Sí, los voy a responder en orden inverso. Y para el siguiente bloque dejo lo de Constitución, otros temas. A ver, el Estado es un animal muy complejo en términos de normativas. Hay frondosa normativa, muy complejo en términos de incentivos, y eso lo sabemos y lo dice, creo que es frecuente decirlo, pero vale la pena remarcarlo. Los incentivos son perversos. Los funcionarios, la estrategia dominante que tienen es de no firmar, no tomar decisiones, porque si no toman ninguna decisión no les pasa nada, pero si toman alguna decisión les puede caer todo tipo de acusaciones. ¿Okay? No hablo evidentemente de aquellos que son corruptos, sino la gran mayoría que simplemente toman decisiones técnicas, igual los involucran en procesos, ¿no? Y por último, la lógica como opera el sector público. El sector público tiende a operar con un comportamiento de silos, ¿de acuerdo? Entonces las entidades no se comunican, no se sienten parte de un proceso en que participan pues múltiples entidades, y hay mucho recelo sobre interactuar con el sector privado, ¿de acuerdo? Entonces, eso llama a distintas soluciones, algunas que pueden ser más estructurales, otras que pueden ser más temporales, pero que busquen generar válvulas de escape mientras logres un equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablaste del destrave. ¿Por qué se necesita un equipo? Se necesita un equipo de destrave. Por dos razones. La primera es que en esta complejidad de cómo funciona el sector público, interacción de muchas entidades, no se comunica. Necesitas alguien que sea como un centro neurálgico que pueda identificar, hacer seguimiento a los principales proyectos y mapear, por un lado, qué problemáticas se enfrentan y determinar si las problemáticas son específicas o si son generales a otros proyectos y poder plantear soluciones. Por ejemplo, así fue como se plantea la nueva ley de expropiaciones en su momento. O así fue como se plantea la nueva ley de antenas, o así fue como se plantea la licencia ambiental global para que el SENA se haga de front office y una serie de licencias no tenga que ir al administrado a pedirlas por todos lados, se lo pida uno y el Estado las pida hacia atrás, etc. Entonces, eso fue parte de un análisis de este equipo, que era un equipo técnico, digamos, con expertise multisectorial, aunque alojado en el MEF, pero con llegada a lo más alto del gobierno, ¿de acuerdo? Para que se pueda tomar la decisión, ¿no? Porque muchas veces la decisión técnica existe, pero nadie la quiere tomar, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de mecanismos creo que son razonablemente permanentes en Perú por un buen tiempo, porque no vamos a transformar el Estado peruano de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? De alguna manera, era algo así como un PMO público que trataba de mapear en infraestructura la problemática, hacer seguimiento, pues se llama equipo de seguimiento de inversiones, y plantear soluciones. Como dije, en algunos casos ad hoc, hay un problema en tal proyecto, está atorado en tal dependencia, iba y lo solucionaba, y en otros era, no, este es un problema más general. Entonces planteaba una solución más general, que podía ser legislativa, podía ser de gestión, podía ser de presupuestación de presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa misma lógica es la que sigue las mesas ejecutivas, un poco menos vertical que el destrave, digamos, yo lo considero un poquito como un ente más vertical, como tiende a pensar el MEF, ¿de acuerdo?
las mesas ejecutivas son más participativas, pero también justamente buscan que las entidades, la coordinación público-pública mejore y la público-privada, ¿de acuerdo? Se puedan ventilar transparentemente los problemas, identificar las soluciones y que se puedan implementar. Idealmente, debería haber digamos, un sistema de justicia que se maneje más en función de evidencias, ¿de acuerdo? Porque el efecto que está generando en la administración pública sí es de trato de pasar desapercibido sin firmar nada, y no me va a ocurrir nada, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los temas de eficiencia del Estado. Preguntabas por el tema de presupuestos. Miren, el principal problema desde el punto de vista de provisión de bienes y servicios públicos, uno es eficiencia, calidad de gasto, pero el otro es que el Estado es muy pequeño, la recaudación es muy baja. En realidad, los recursos que no se ejecutan a final de año, en algunos casos como inversión pública pueden ser algo más importantes, pero así se ejecutan, no van a cambiar la foto de manera radical. El Perú tiene una presión tributaria, en realidad ingresos públicos muy bajos en promedio, ¿de acuerdo? Entonces, parte de la solución es cómo hacer para elevar esta recaudación. Y eso pasa por algunas iniciativas de política tributaria tipo impuestos, ¿sí? Donde hay algunos vacíos, algo en predial, algo en selectivos, etcétera, pero las tasas de los principales impuestos están donde deben estar. Es un problema de evasión e ilusión, ¿de acuerdo? Esa administración tributaria que también debe ser ponderada. Entonces, no hay mucha capacidad de incrementar el gasto público de manera importante porque lo que ocurre es que se romperían las reglas fiscales y generaría sostenibilidad. Hay un tema que es técnico, que a veces no se entiende. El presupuesto modificado, institucional modificado, se pone acá cuando la regla fiscal te pone un tope de gasto acá, porque ya se asume que va a haber fondos no ejecutados. Y al final ejecutan por acá, digamos. Pero si se ejecutase todo, los 35.000 millones que supuestamente no se ejecutaron el año pasado, tendríamos pues un déficit fiscal 5 puntos del PBI más alto. No sé si me explico. Entonces, hay un tema de práctica presupuestaria ahí que es a veces difícil hacer entender. Idealmente, el Estado debía ejecutar muy cerca de su presupuesto y por tanto el presupuesto debía ir literalmente anclado a tu tope de gasto de la regla fiscal. ¿Ok? Pero como sabemos que hay estas brechas, se tira al cielo y esto ha venido creciendo. Estaba viendo, por ejemplo, el último año de mi gestión, la diferencia entre PIM y ejecución era 17.000 millones de soles. Como dijo Gonzalo, hemos tenido una de las mayores ratios de ejecución del presupuesto en la historia, el mayor, ¿de acuerdo? Pero ahora en este año, el año 2020, se dejaron de ejecutar 35.000 millones, o sea, más del doble. O sea, es como que la brecha entre tu capacidad de ejecución y cómo estás subiendo los presupuestos es enorme, y eso no es bueno, porque da la idea de que deberías ejecutar muchísimo más cuando en realidad tu restricción fiscal está en un punto intermedio. Entonces ahí también hay que ver temas presupuestarios. Hay que trabajar en mecanismos para mejorar la eficiencia de la inversión pública. El Plan Nacional de Infraestructura es un paso adelante. Hay que desplegar algunos PMOs. Proinversión está atorada sin hacer reformas y ciertamente no hay una clara priorización de proyectos y agilización o destrabe de proyectos del Ejecutivo. Yo tenía, digamos, un comentario, pregunta, aquí va más por el tema de cómo lograr en el Perú que, o sea, tenemos claro que se necesitan más empresas grandes, medianas, grandes, empresas que surjan, porque son las empresas, digamos, que terminan teniendo mayor productividad, que terminan pagando los mejores sueldos, ¿no? Entonces, ahí la pregunta concreta que hay, y yo lo he vivido en carne propia, digamos, tenemos esta ley de pymes que me parece algo positivo, ¿no? Que al principio, digamos, con lo difícil, digamos, que es sostener, arrancar una empresa que es rentable, te ayuda, digamos, porque las condiciones, digamos, no son las mismas que la gran empresa, ¿no? En términos, por ejemplo, laborales y en algunos tributarios también, ¿no? No son 2 gratificaciones al año y es algo que ayuda. El problema, digamos, va, porque una vez que alcanzas un cierto nivel de ventas o de trabajadores, te suben la valla, ¿no? Te suben la valla y ya tienes que en un momento pagar 13 y después 14 sueldos más la CTS, ¿no? Entonces,
son saltos que de alguna manera desincentivan crecer, y lo veo a nivel incluso de industrias como la panadería, que no les gusta consolidarse y crean distintas razones sociales. Ese es un tema, ¿no? Y el otro tema es el tema laboral, ¿no? Que también, si queremos seguir formalizando, y creo que se ha formalizado algo el país, muy poquito, pero sí se ha formalizado algo desde los 90 hasta ahora. Si queremos seguir formalizando, creo que lo que se trata es de ayudar a las empresas a formalizarse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve Alonso ahí? O sea, por un lado, es una coyuntura perfecta para tratar, digamos, de bajar un poco la valla y ayudar a las empresas que están en un momento muy difícil, pero por otro lado tienes un sentimiento en algunos sectores, en el Congreso, que la gran empresa es el cuco, ¿no? Entonces, creo que es complejo, pero quería ver cómo, a nivel técnico, cómo lo ves. Y hay varias hipótesis sobre por qué existe la informalidad a nivel mundial y por qué en particular en Perú es tan alta, ¿no? Una de ellas, que creo que es la que, por lo menos en la que yo creo, es que la realidad, la informalidad es una consecuencia de otros problemas. Entre ellos, uno determinante es la baja productividad en el país de las unidades, digamos, productivas, y la alta heterogeneidad de esa productividad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo resolver el problema? Y creo que hay tres patas a la solución de ese problema. Piensen en informalidad, que tiene múltiples dimensiones. Si quieren, inicialmente piénsenlo como la laboral, pero extrapólenlo a otras dimensiones como permisos y una serie de otras cosas, ¿ok? Si yo tengo una productividad muy baja, voy a tender a hacer informalidad. Un problema de productividad y un problema de calidad, de cumplimiento de estándares. No me puedo insertar en cadenas productivas. No puedo producir para grandes mercados. Como no soy productivo y produzco productos de baja calidad, básicamente tengo que ver cómo recorto esos gastos. Entonces, baja productividad induce informalidad. Entonces, tiene que haber una agenda de productividad. Esa agenda de productividad es una agenda de largo plazo, ¿eh? Donde tú vas a ir subiendo esa productividad y cerrando la brecha. Por eso, cuando yo fui autoridad pública, se planteó reforma educativa, también reforma de salud, que no fue tan exitosa, pero ingentes cantidades de recursos se inyectaron en ambos sectores, ¿ok? Y diversificación productiva, que es una agenda de desarrollo productivo. Amigable al mercado, digamos, no con subsidios por todos lados, pero buscando ver dónde está el potencial. Entonces es una agenda que te va jalando y debe jalarte productividad, capital humano, insumo de productividad, directamente entrar en las problemáticas de los sectores, alianzas público-privadas, digamos, desde el punto de vista de las mesas ejecutivas, para tratar de diagnosticar los problemas y resolver. Hay una agenda micro muy importante. Esa es pata 1. Entonces vas jalando la productividad hacia arriba. La pata 2 es que tus requerimientos legales tienen que ser consistentes con esta productividad. Si yo tengo esta productividad y tu requerimiento es acá, se va a abrir una brecha de informalidad. Si yo lo que pido es 14 sueldos, una RMB de 930 más muertos y heridos, que significa pues que la productividad del trabajador debe estar acá y está acá, no hay fórmula mágica. Lo que va a haber es informalidad generada por requerimientos legales. Entonces, tus marcos, tus requerimientos legales tienen que venir asociados a estos requerimientos de productividad. ¿Qué es lo que planteamos en su momento cuando estuve yo? Cambios al régimen general laboral, pero que se quedaron en el Congreso, porque la semana previa se aprobó el régimen laboral juvenil o ley Pulpín para ver una válvula de escape para los jóvenes, que también la derogaron. Entonces, no pudiste acercar esas vallas y jalarlas hacia arriba. La tercera pata, evidentemente, es fiscalización, pero fiscalización, digamos, coherente, ¿no? No fiscalización de la que le cae inspecciones todos los días a los grandes, y a los medianos mucho menos y a los pequeños nunca, ¿no? Bueno, yo quería comentar, en el capítulo económico de la Constitución, el artículo 59 le otorga al Estado un rol muy importante en brindar servicios en salud, en educación, seguridad, lo que llaman servicios sociales, incluso infraestructura. Pero resulta que si uno ve la situación real, ahí donde el Estado está encargado por la Constitución es donde peores resultados se observan. Y una pregunta un poco irónica sería, ¿por qué no plantear el tema al revés? ¿Por qué no quitarle al Estado esas funciones que no puede lograr
abrir el campo para que participe la inversión privada o las APPs y vayamos adelante. Pero en ese momento uno enfrenta otro tipo de problema que es la capacidad de gestión pública del Estado para mover inversiones. Tenemos pues un serio problema porque los sistemas administrativos son, como señaló Alonso, compartimientos estancos. Hay injerencia política. El gobernante de turno quiere decidir qué hacer, qué no hacer, y los planes quedan en segundo plano. Y tampoco se observa pues capacidad de ejecución, ¿no? Sobre todo en las regiones y en los gobiernos locales. Entonces, esta combinación de elementos hace que los procesos no den resultado, y la desconexión al interior del aparato de Estado es tan grande que al final pareciera que nadie se siente responsable, y entonces las cosas no se corrigen en el acto. Cuando ocurre un problema en un proceso, debiera solucionarse el problema en ese momento, y generalmente, porque no hay otra salida, se dicta nueva normativa que normalmente adopta con muy buen criterio las mejores prácticas de países referentes. Naturalmente debería ser así, pero esa normativa no se prepara suficientemente para que al aplicarla dé resultado, y como los procesos no caminan, las buenas prácticas no dan el resultado que sí dan en los países referentes donde son exitosas. Entonces, estamos atrapados entre normativa bien intencionada, bien diseñada, que no funciona, y procesos que no avanzan y que no permiten salir del hoyo. Creo que una forma breve de decir esto sería: no reformemos la Constitución, no toquemos el capítulo económico, reformemos el Estado y sus procesos. Eso es mucho más difícil que simplemente reunir a un grupo de congresistas que no saben mucho de los temas y escribir cualquier cosa y garantizar derechos a diestra y siniestra que no se van a poder implementar ni atender. Alonso, ¿cómo ves este tema de un posible cambio del capítulo económico? ¿Qué efectos traería? ¿Consideras, por ejemplo, viable el regreso del Estado empresario? Sí, a ver, ciertamente no. Digamos, el caballito de batalla de la reforma del capítulo económico viene desde hace mucho tiempo, y ahora, digamos, se ha aprovechado la pandemia y la inestabilidad política para hablar de una reforma constitucional sobre la base, no sé, pues de principios, el origen de la Constitución o lo que fuera, ¿no? Pero lo cierto es, hagamos un análisis. Yo creo que acá hay que ser desapasionado. Creo que tanto, y voy a ser simplista en mi análisis en cierta manera, casi caricaturizando, ¿no? La izquierda, por un lado, solamente quiere que se reforme la Constitución y quiere revertir todo aquello que sí ha generado prosperidad económica. Y por otro lado, hay la otra posición, digamos, de la derecha, que ha resistido iniciativas del Estado que eran importantes durante mucho tiempo. Pero ahora hagamos el análisis. La Constitución es una Constitución que permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, permitir una política social, y ha permitido que puedas repartir bonos a quien tú quieras ahora en una pandemia. No es restrictivo. La Constitución permitía hacer reformas de desarrollo productivo, diversificación productiva. ¿Okay? La Constitución permitió una reforma educativa, la creación de una superintendencia, digamos, de la calidad universitaria, la SUNEDU, programas de becas, y así podría darles 1000 ejemplos. Es decir, la Constitución como paraguas permite muchísima flexibilidad para una visión más desarrollista del país. Que se pudo haber hecho antes, ciertamente, pero no era un problema constitucional, era un tema de la definición de los alcances de las políticas públicas, ¿de acuerdo? Que cuando se ha querido plantear algún tipo de, digamos, de solución, algún tipo de instrumento nuevo, siempre ha habido la forma de hacerlo al amparo de esta Constitución. Obviamente con ciertos límites importantes que ahí sí creo que no se pueden levantar. Por ejemplo, inviolabilidad de contratos, por ejemplo, la independencia y la autonomía del Banco Central, ¿no?
Por ejemplo, el famoso artículo que mencionas de subsidiariedad del Estado, ¿no? Que sí creo, y la subsidiariedad es fundamental. ¿Por qué? Porque el Estado peruano es muy pequeño y hace las cosas en general mal. Entonces, primero tiene que hacer esas cosas bien para que siquiera se pueda pensar en que tenga un rol expandido. Como dije en el bloque previo, ahora hay un proyecto de ley para crear nuevamente una Aerolínea Nacional de Bandera. O sea, es absurdo, ¿de acuerdo? Es absurdo. Entonces, cuando el Estado no provee servicios básicos adecuadamente. Entonces, zapatero a sus zapatos, la Constitución, el capítulo económico en particular, funciona bien. De hecho, si hubiese algún tipo de cambio, serán, creo, cambios que no muchos tienen en la cabeza. Por ejemplo, cambios del tipo, si el Ejecutivo observa una ley del Congreso, para la existencia debería requerir mayoría calificada, no mayoría simple. Esa no es una reforma necesariamente económica, es una reforma más de corte político, pero que tiene clara incidencia sobre decisiones económicas, ¿no? Por citarles un ejemplo, ¿no? Pero no es eso lo que tienen en la cabeza quienes quieren reformar la Constitución. Entonces, el problema no ha sido una Constitución que constriña, ha sido que las políticas públicas al amparo de la Constitución tengan la suficiente masa crítica y sean suficientemente bien diseñadas y, sobre todo, bien ejecutadas. Que hay un cisma ahí entre el diseño y la ejecución. Ahí es donde, por ejemplo, por eso le di los ejemplos de las mesas ejecutivas, de Estrade, es donde es necesario no solo copiar cosas internacionales, sino asegurarnos que estén adecuadas a nuestra realidad, porque si no, no se van a poder implementar. Por eso necesitamos ese tipo de soluciones adecuadas a nuestra realidad. Entonces, en resumen, yo creo que el Estado necesita tener no un rol empresarial, pero un rol más decidido y más eficiente en los servicios y bienes públicos que brinda la población hoy día. Mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la seguridad ciudadana, mejorar, digamos, su eficiencia en la articulación con el resto del mundo, al amparo de TLCs y cosas por el estilo, ¿ok? En apoyo a la actividad privada de la generación de empleo. Eso es lo que debe hacer el Estado, que en general tendría que hacerlo bastante mejor, ¿de acuerdo? Y para eso no se necesita un cambio de constitución. Entonces, el problema es cuando la clase política toma decisiones simplemente para la tribuna, ¿no? Y complica más las cosas. Y lamentablemente yo creo que ni amerita, ni existen condiciones para una reforma constitucional. Coincidir al 100% con Alonso, ¿no? Creo que cuando te llegan una imagen bien gráfica, digamos, cuando uno ve esas imágenes de la gente esperando en sillas de rueda en el hospital Rebagliati para que lo atiendan, y que no, el Estado, digamos, no puede proveer el oxígeno, no puede ayudarlos en la salud, digamos, en salvar la vida, que es creo que una cosa esencial. Yo tengo una hermana que trabaja en el hospital Rebagliati. Yo creo que es una falta de sensibilidad y de sentido de realidad total, estar lanzando leyes para crear una aerolínea de bandera, ¿no? Que es una cosa que ni siquiera los privados, empresas como la TAM, como TAM, pueden manejar bien, porque las aerolíneas es un negocio complejísimo, ¿no? Entonces, ojalá que la clase política, como dice Alonso, pueda recapacitar y digamos, ayudar a que el país pueda avanzar más rápido, ¿no? Excelente exposición de Alonso, que ha tocado los principales temas que nos preocupan y que creo que preocupan a todos los peruanos que somos conscientes de la importancia de la estabilidad macroeconómica y de tener un clima adecuado para atraer más inversión y generar empleo. Con la única idea que me quedo no muy convencido, aunque entiendo perfectamente el argumento que pone Alonso de la complejidad del Estado, pero es que tener que hacer que la mano derecha cree mecanismos para resolver lo que la mano izquierda traba. Termina siendo pues algo kafkiano, ¿no? Tener que crear el mecanismo de G2G para salirse de los procedimientos absurdos del exceso de burocracia y lentitud de la burocracia y
y temor de hacer las cosas, cuando lo racional, por supuesto, sería, pues, bueno, cuáles son los mecanismos apropiados, por qué sí ha funcionado el G2G con Gran Bretaña, o, en fin, cuál es el más adecuado para el Perú. Pero en términos generales, estoy muy de acuerdo con las expresiones que has tenido, Alonso. Gracias. Ok, Alonso, por favor. Sí. Sí, solo para cerrar, yo creo que hay que tener cuidado con confundir, digamos, sostenibilidad y capacidad del Estado de prestar bienes y servicios, tanto en escala como en calidad, con simplemente pretender que uno es un insensible porque dice se privilegia lo macro, ¿de acuerdo? Una de las agendas prioritarias, como dije, el problema del Perú es que tiene ingresos públicos muy bajos, y eso responde a toda esta problemática de baja productividad e informalidad, que se traduce en evasión, ilusión, etc. Tenemos que ver cómo ir levantando eso. ¿Por qué? Porque si tuviéramos la eficiencia de Suiza, tendríamos severa subprovisión de bienes y servicios públicos básicos. ¿Okay? Sobre eso se puede añadir otros problemas. Por ejemplo, ahora que el tema del sector salud está, digamos, en el centro de la atención. El sector salud es uno de los sectores, o de las funciones, si quieren, que tiene una de las menores ejecuciones de su presupuesto de inversión pública, por debajo del promedio, digamos, nacional, para que se tenga una idea. El año pasado fue un desastre, el 2020, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿hay un problema de escala de recursos para el sector salud? Sí, como todas las funciones y todos los sectores, porque tu techo es muy bajo, ¿de acuerdo? Pero es particularmente ineficiente en el uso de esos recursos. Entonces, se necesita primero mejorar la eficiencia y procurar ir elevando esos techos gradualmente. Entonces, como dije, la agenda no es una agenda que se va a resolver con una varita mágica, pero mi punto es, plata no es el único problema, es un problema central, pero no se resuelve diciendo subir presupuestos con recursos, ¿no? Tenemos que hacer una introspección al Estado de cómo hacer para que se reforme, para que pueda usar mejor lo que tiene, y de ahí ir elevando los, digamos, los recursos. Ojalá, digamos, progresando en una agenda digamos, de productividad y de formalización, etcétera, ¿no? Y ahí lo dejo. Bueno, gracias Alonso y Sebastián, Aldo, por su participación. Para un comentario final breve, la pandemia ha revelado que el país tiene un problema gigantesco en dos temas que son vitales para las personas: agua y salud. En ambos casos, el Estado no ha permitido que la participación privada crezca. En el caso del agua, Sedapal y las empresas de saneamiento en las regiones no dan ningún resultado. Se les trata de reflotar dándoles recursos con frecuencia que caen, se van al agua, es decir, no dan resultado. Y ahí deberíamos abrir el abanico para que, por ejemplo, se contrate gerencia a largo plazo, gerencia e inversiones a largo plazo con el sector privado para que manejen este recurso y solucionen el problema. Y en salud ha habido sendas iniciativas privadas que han ido siendo dejadas de lado una tras otra, donde podría el sector privado jugar un rol clave, como ahora lo hace en dos hospitales, Barton y Cael, que funcionan muy bien en Lima. Y entonces es posible encontrar soluciones, pero el tema no es aumentar el presupuesto, como bien señala Alonso. Por ejemplo, en Escandinavia, el gasto de personal en salud es 90% médicos y enfermeras. Aquí debe ser 50 o 60% personal administrativo. Esa es una visión del gasto pues improductiva que al final no soluciona ni sirve para atender a la gente. Bueno, creo que ha sido muy interesante esta conversación. Alonso, muchísimas gracias por tus alcances y puntos de vista, y nos vemos en una próxima ocasión en la Cuadratura del Círculo. Muchas gracias. Hasta luego.